Bien, buenos días. Voy a presentar, mi nombre es Gustavo Carrillo y voy a presentar el trabajo que hemos desarrollado con el ingeniero Carlos Bonilla y la ingeniera Gilene Tarazona sobre el modelo de evapotranspiración potencial de Tornwide en Colombia, validación y posibles ajustes. Brevemente, el contenido que voy a desarrollar implica una introducción y una justificación de lo que hicimos, los métodos y áreas de estudio, presentaremos los resultados, unas posibilidades de ajuste que consideramos a los modelos estudiados y unos comentarios finales. En primer lugar, como todos sabemos, el ciclo hidrológico es de fundamental importancia para todos los procesos humanos. Aquí el gráfico tomado del USGS nos muestra los diferentes flujos típicos del ciclo hidrológico a nivel pues, global. Sin embargo, cabe preguntar si cada uno de los flujos de agua en sus distintas fases son iguales en magnitud. Nótese que en la figura los flujos están representados por flechas de color azul. Unos serán más importantes que otros. Entonces, en esta figura tomada de Oki y Kane del 2006, aparece de forma interesante nuevamente los flujos representados por flechas, los valores dentro de las cajas representan el almacenamiento en miles de kilómetros cúbicos y los valores entre paréntesis corresponden al área de donde se derivan esos almacenamientos en millones de kilómetros cuadrados. Note, por ejemplo, que sobre el océano es donde se presentan los mayores flujos, ¿de acuerdo? Esos flujos están en kilómetros cúbicos año, miles de kilómetros cúbicos año, pero lo importante aquí es mirar los órdenes de magnitud. Note que la precipitación oceánica es del orden de 391 unidades y la evaporación en los océanos 436. Entonces, claramente en el ciclo hidrológico la evaporación viene de los océanos, se reparte como lluvia sobre el océano, pero a nosotros en los proyectos de ingeniería típicamente trabajamos sobre el continente. Entonces, es más bien importante mirar, por ejemplo, de estas 111 unidades de flujo de precipitación, el 65, es decir, casi el 60% del flujo corresponde a la evapotranspiración. De ahí que este es un componente esencial en el ciclo hidrológico. Normalmente en modelación es frecuente hacer un balance de masa y se tiene una ecuación como la que se presenta aquí, donde el cambio de almacenamiento es igual a la precipitación menos la evapotranspiración real menos el caudal que fluye, más o menos el agua subterránea, según si está entrando o saliendo del volumen de control. Normalmente para periodos largos y bajo ciertas consideraciones es frecuente asumir que el agua subterránea en periodos largos, los aportes y restricciones tienden a cero y que el cambio en el almacenamiento en la cuenca donde uno está trabajando también tiende a cero. Si eso es así, esta ecuación se simplifica de esta forma, cero igual a precipitación menos CT menos Q, de donde yo puedo despejar Q. Esa es una de las ideas fundamentales en los modelos hidrológicos, poder estimar el caudal a partir de información de precipitación e información de evapotranspiración real de la cuenca. Fundamental para determinar la magnitud de los recursos hídricos. Básicamente todos los modelos hidrológicos se fundamentan en esto. Si uno tiene valores de Q observados, medidos, pues son superiores y los utiliza. Pero la mayoría de cuencas en el mundo son no instrumentadas en cuanto a observación de caudales y debemos recurrir a modelos. La precipitación, volviendo atrás un segundo, la precipitación pues se mide con redes de pluviómetros y con informaciones de radar o informaciones satelitales, que no es el tema de esta presentación. Sin embargo, sí es importante ver que necesito conocer la evapotranspiración real, ET, para poder estimar el caudal. Y si cometo errores en ET, pues evidentemente esos errores se traducen en errores en la estimación del caudal. Ahora, la evapotranspiración real se puede medir mediante ejercicios de lisímetros y tratar de extrapolarlos en un tema de escala a cuencas, mediciones de lisímetro que son puntuales a valores de escala en cuencas que son mucho más grandes. A veces no es tan claro el funcionamiento de esa idea y más bien los lisímetros permiten orientar los desarrollos en los modelos hidrológicos. En la mayoría de modelos hidrológicos, la evapotranspiración real se calcula como una función de la evapotranspiración potencial, ETP, señalada aquí. Ahora, la determinación de la ETP
pues se utilizan fundamentalmente dos tipos de modelos, modelos complejos y modelos simplificados. Los modelos complejos han demostrado ser bastante buenos, muy exactos, como la ecuación de Penman o el modelo de Penman-Monteith, pero requieren de muchos parámetros meteorológicos que normalmente no están a la mano. Entonces, se opta por modelos simplificados, de los cuales hay varios, pero vamos a presentar en este trabajo el modelo de Torway. El modelo de Torway, ya pasando al numeral 2 sobre métodos y área de estudio, se utiliza mucho en Colombia y por eso lo seleccionamos para nuestro proyecto. Es un modelo, como ven, muy sencillo, donde la evapotranspiración potencial se calcula mediante esta expresión que depende de T y la potencia A. T es la temperatura media mensual, I es el índice de calor anual calculado mediante esta sumatoria de 1 a 12 meses, y donde I depende de T, y A es un parámetro evaluado en una función polinómica de I. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es el parámetro A depende de I depende de T, y T es la temperatura mensual. Lo que yo puedo resolver esta expresión de ETP, evapotranspiración potencial, con datos de temperatura media mensual. Y de ahí que el modelo se vuelve muy atractivo, porque no requiero mayor cantidad de información. Ahora bien, esta respuesta es para meses de 30 días y asumiendo 12 horas de radiación solar. Luego aquí abajo tenemos esta segunda ecuación que expresa el valor de ETP ajustado en función del número de horas de radiación solar del mes y del número de días de cada mes. Entonces, digamos que este va a ser nuestro valor ajustado, nuestro valor teórico. ¿En dónde aplicamos este modelo? Pues claramente necesitamos estaciones donde pudiéramos tener los valores de temperatura fáciles de conseguir, pero valores observados de evapotranspiración potencial. Esos no son tan fáciles de obtener. No hay tantos. Tomamos esta muestra de 9 estaciones, como ven aquí en el mapa, distribuidos en la zona andina colombiana, operados por IDEAM, y con un amplio rango altitudinal. Tenemos las estaciones Yarigüís en Santander, Camilo Daza en norte de Santander, Benito Salas en Huila, Peraltes en Tolima, Bohemia en Risaralda, La Granja Nacional en Antioquia, Matecaña en Risaralda, La Nubia en Caldas y Berlín en norte de Santander. Observen el gradiente altitudinal que va desde 150 metros sobre el nivel del mar hasta Berlín del orden de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Bien importante ese dato. Entonces, para ver qué tan bueno es el modelo en comparación de los valores observados por IDEAM, se miraron varias funciones objetivo para un periodo de análisis de 10 años, de 2008 al 2017, es decir, tenemos 120 datos por cada una de las 9 estaciones, y se revisaron gráficos de dispersión donde comparamos los valores de ETP simulados versus observados, el sesgo, que básicamente dice en promedio qué tan cerca está el valor simulado con respecto al observado, y dos tipos de eficiencia que se usan mucho en modelación, sobre todo modelos hidrológicos, la eficiencia de Nash-Sutcliffe, que básicamente hace una valoración de cómo cambia la varianza del modelo versus la varianza con respecto al valor promedio observado, y la eficiencia de Klein-Gupta, que en años recientes se ha encontrado que representa mejor los ajustes del modelo en función de R, coeficiente de correlación, sigma, la desviación estándar, y mu, los promedios simulados versus los observados. En últimas, aquí lo importante es para el análisis reconocer o recordar que ambos valores de eficiencia toman valores desde menos infinito hasta 1, siendo valores, digamos, aceptables por encima de 0, ese tema es discutible, y un ajuste perfecto implica un valor de la eficiencia de 1. Entonces, básicamente, entre más cerca esté el número de las eficiencias de 1, mejor representa el modelo. Aquí mostramos algunos de los resultados de las 9 estaciones para las funciones objetivo que mencioné. Estos son diagramas en donde en el eje horizontal tenemos la evapotranspiración potencial observada por el IDEAM, y en la vertical la evapotranspiración simulada o ajustada por el modelo de Thorndike. Cuando los puntos caen por encima de esta línea a 45 grados, los valores de los ejes, las unidades son milímetros mes, como en esta la estación Yarigüís, quiere decir que el modelo trata de sobreestimar la evapotranspiración, perdón. Por ejemplo, un valor aquí medio diría que el valor observado es de 130 milímetros mes, sin embargo, el modelo arrojó 190 milímetros mes, entonces está sobreestimando. Valores aquí por debajo, como en Camilo Daza, observen, para quienes conocen Cúcuta, el aeropuerto de Cúcuta, en zona de Cúcuta, Camilo Daza, miren los resultados del modelo de Thorndike.
totalmente subestiman la evapotranspiración. Entonces, por ejemplo, un valor medio aquí de 200 para los datos mensuales, dice el valor observado es de 200 milímetros mes de evapotranspiración potencial y el modelo está prediciendo 100 milímetros mes. Entonces, la subestimación es muy grande. Por otra parte, aquí tenemos otra estación, Benito Salas, donde los puntos se acercan a esa línea 45 grados, que es el objetivo, mostrando que en este caso el modelo se comporta muy bien. Esto ejemplifica claramente qué puede suceder en Colombia y es uno de los puntos que queremos resaltar con este trabajo. En muchas entidades encontramos que están utilizando el modelo de Thornwine para estimar la evapotranspiración potencial sin hacer ningún tipo de verificación o corrección si en su zona, en la zona de trabajo del proyecto, efectivamente funciona o no funciona. Aquí hay ejemplos súper contundentes donde el modelo puede sobreestimar, subestimar o hacer un ajuste bastante bueno de los datos. Otros 3 estaciones, la estación Perales, la estación Bohemia y la estación La Granja, donde se observa una gran dispersión y en La Granja una tendencia a subestimar. Y en las últimas 3, tenemos Matecaña, La Nubia y Berlín, donde claramente se tiende a subestimar. Y aquí hay un problema con Berlín. Berlín definitivamente los datos prácticamente están dando horizontales, no hay ninguna tendencia. Los datos de Berlín están totalmente subestimados, que es el páramo de Berlín, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y los datos dan horizontales, prácticamente no hay claridad de cómo podría uno evaluar esto. Ahora, en términos de esto que presentamos hasta aquí es una consideración subjetiva de manera visual para tener un orden de magnitud. En términos de los parámetros, de las funciones objetivo, se tienen estos valores. El sesgo, mira, los valores son muy, muy amplios, desde menos 85 a más 51 milímetros por mes de error con un valor promedio de menos 17. Es decir, consistentemente en la zona andina colombiana parece que el modelo está tratando de subestimar la evapotranspiración. La eficiencia de Nash-Sutcliffe, dijimos que lo ideal es que se acercara a 1. Tenemos una estación que efectivamente lo hizo bastante bien, pero en términos generales el modelo no funciona bien, con eficiencias menores que 0. Considerando ahora la eficiencia de Klein-Gupta, es un poco más bondadosa en este eficiente, sin embargo, 0.38 es un promedio bastante modesto y un valor de 0.09 es muy, muy bajo. En atención a eso, decidimos considerar algunas posibilidades de ajuste. Consideramos 2 de ellas, una utilizando un coeficiente multiplicador y otro uno de potencia. El de potencia nos arrojó mejores resultados mediante esta ecuación. Por temas de tiempo, solo mostramos algunos. Noten aquí la estación Yariguis en azul, los puntos originales en rojo, después de haber hecho esta corrección que proponemos, con una potencia de corrección, coeficiente de potencia de 0.93, y la eficiencia de Klein-Gupta mejoró de 0.46 a 0.67. Este ejemplo dramático, Camilo Daza, donde teníamos una eficiencia de 0.09 muy, muy baja, la más baja de hecho, y subió a 0.57 considerando una corrección de 1.157. Un tercer ejemplo, estación Matecaña, con una tendencia a subestimar en los datos originales. Después de corregirlo, tenemos estos datos en rojo, en donde la eficiencia de Klein-Gupta aumenta de 0.36 a 0.56. ¿Cómo se ve eso en términos de las funciones objetivo? Noten aquí que, bueno, el sesgo es 0 porque lo forzamos de esa manera, es decir, escogimos los valores del coeficiente de corrección P para que lograra que el sesgo fuera 0, es decir, el promedio de los valores simulados fuera idéntico al promedio de los valores observados. Entonces, esto es por cómo programamos la corrección. Las eficiencias, mire cómo mejoran, pasan de un valor negativo en Nash a un valor ya positivo de 0.33 y en Klein-Gupta en promedio subimos de 0.38 a 0.55, que es una mejora bastante sensible al incluir ese coeficiente de potencia, lo cual nos da pues indicios de que esta es una idea que puede fructificar a futuro. Como unos comentarios finales ya, el modelo de Thornwine para estimar la ETP es ampliamente utilizado en Colombia, pero requiere de calibración local. Se consideraron 2 posibles formas de calibración, con multiplicación y potencia, y los mejores resultados son con potencia. Y parece ser que esos valores de potencia P correlacionan aceptablemente bien con la velocidad del viento.
Entonces, esto abre camino a nuevas ideas de investigación que se deben desarrollar en futuro. Los resultados sugieren claramente que el modelo no funciona en zonas de páramo. Eso es lo que encontramos hasta ahora. Gracias por su atención.